Muy buenas tardes, les saluda su amigo y abogado, el abogado Jonathan Shaw. Tenemos algunas noticias importantes que pueden afectar a nuestra comunidad inmigrante. Estados Unidos ordena a sus embajadas que niegan visas a los solicitantes que digan que temen regresar a su país de origen. Si bajamos un poquito, aquí podemos ver en la pantalla las nuevas preguntas son: ¿ha sufrido daños o maltrato en su país de nacionalidad o de última residencia habitual? ¿Teme daños o maltrato al regresar a su país de nacionalidad? Entonces, la persona en su proceso de entrevista para poder venir a los Estados Unidos quizás no sabe qué está diciendo, pero esto va directamente contra los asilos afirmativos. No los asilos afirmativos que ya están abiertos, sino que posibles aplicaciones futuras de asilo afirmativo. Entonces, estas dos preguntas son muy claves y preguntas muy pequeñas, pero hacen un gran cambio. ¿De qué manera? La administración de Donald Trump piensa que demasiadas personas han llegado a los Estados Unidos para poder pedir asilo y llegaron muchas de esas personas con una visa. Entonces piensan que la persona tenía otras intenciones. Ustedes saben, porque hemos hablado aquí, cuando una persona pide una visa para venir a los Estados Unidos, una visa de turismo, por ejemplo, la intención de la persona tiene que ser regresar a su país. Y si tiene otras intenciones, se le tiene que negar. Entonces, así muy calladitos, agregaron esas dos preguntas para poder detectar desde antes si la persona tiene miedo de regresar a su país de origen o si ha sufrido algún daño o maltrato en su país. Entonces, un jaque mate. Si el inmigrante con intenciones de obtener una visa para venir a los Estados Unidos contesta que sí me han maltratado aquí, me han hecho daño y sí tengo miedo de regresar a mi país algún día en el futuro, se les puede negar la visa. ¿Por qué? Bueno, esto es una visa de turismo, tú tienes que tener la intención de regresar a tu país y me estás diciendo que tienes miedo, ¿no? Ahora, si se le dice no, y luego el inmigrante llega a los Estados Unidos para pedir asilo, entonces pueden decir que la persona mintió ante un oficial del gobierno de los Estados Unidos. Puede afectar la credibilidad de la persona. ¿Sí me explico? Entonces, como una forma de poder negarle la visa a las personas quienes tienen o manifiestan su intención de pedir asilo desde antes de llegar a los Estados Unidos y quizás negarle o quitarle la habilidad de pedir asilo aquí o por lo menos afectar su credibilidad dentro de su proceso de asilo si es que dijeron que no y luego llegan aquí y sí piden asilo. Entonces es algo muy difícil. A veces hay preguntas muy claves, ¿verdad? Y luego dicen y critican a los abogados. No, pero abogado, ¿por qué usted cobra tanto dinero para tener un formulario y simplemente llenar el formulario? No es llenar el formulario, amigo. Es conocer la ley detrás de esas preguntas y de qué manera va a afectar tu vida si marcas sí o no o cómo contestas la pregunta. Siguiente noticia. Una corte de apelaciones tomó una decisión importante. Estamos hablando de jueces en Nueva York, en la ciudad de Nueva York. Es el segundo circuito federal. Pero esta decisión es bastante importante porque tiene que ver con la situación que vivimos ahora, donde los inmigrantes en centros de detención no cuenten con el derecho de pedir una fianza ante un juez de inmigración. La decisión tiene que ver con partes específicas de la ley. El gobierno de Donald Trump llegó y cambió, eso es lo que ellos comentaron. Cambió una manera de mirar esas dos partes de la ley que hemos utilizado durante décadas. Y durante esas décadas, el Congreso jamás opinó de que estábamos malinterpretando esa sección de la ley. Los jueces de inmigración tampoco. El sistema federal totalmente, jueces, Corte Suprema, nadie dijo nada nunca en las últimas décadas. El Congreso tuvo la intención de que se interpretara de esta manera y se nota, y la evidencia es que se manejó así durante décadas. Entonces, ¿cómo así que llega un oficial de la administración de Donald Trump, medio malinterpreta y cambia el significado y luego tiene un impacto tan grande en todo el sistema legal de inmigración en los centros de detención y llega tan al fondo simplemente por interpretar una cláusula de una manera diferente? Entonces ellos dicen que eso no está bien y que se tiene que volver a cómo se interpretaban esas dos secciones. Hay una sección 235 de Immigration and Nationalities Act y hay otro que es 236. Bajo 235, los inmigrantes quienes llegan sin visa y cruzan la frontera, según no
tienen el derecho de pedir una fianza y por eso se están llenando los centros de detención. Por eso el gobierno federal está gastando muchísimo dinero de nuestros impuestos para poder comprar edificios gigantes y convertirlos en centros de detención, porque y todo se basa en la interpretación de una ley. Ahora esta Corte de Apelaciones toma esa decisión muy importante diciendo que no, que se tiene que volver a lo que era antes bajo la sección 236, que sí permite que las personas puedan pedir una fianza y salir de un centro de detención. Ya ustedes saben cómo es esto. El impacto va a ser inmediato. Hoy puedo ir a pedir una fianza para un inmigrante en un centro de detención. Quizás si el inmigrante se encuentra en el segundo circuito federal, pero van a haber apelaciones y seguramente llegará a la Corte Suprema de los Estados Unidos y tendremos una decisión muy importante que podría afectar la vida de muchísimos inmigrantes. Pero de verdad es un paso en una dirección positiva para nuestra comunidad inmigrante y esta guerra que tenemos nosotros ahora de tener que pasar por encima de un juez de inmigración, llegar a una corte federal, pedir un proceso de habeas corpus para recibir una orden de un juez que se debe aplicar con los jueces de inmigración. Bien, otra noticia bastante importante aquí que ha salido en las últimas horas acerca de los procesos de USCIS, UCIS. Y esto sí afecta a todas las personas. Que la administración de Trump exige controles de seguridad reforzados para los solicitantes de inmigración, no solo de residencia, pero otras cosas también. ¿Sí? Entonces CBS News y otras fuentes reportan esto. Se trata de otra instrucción interna. Ustedes saben que se cambió. Ya no tenemos la secretaria Kristi Noem. Tenemos, ¿cómo se llama? Mullen, ¿verdad? ¿Mark Mullen o Mullen? Mark Wayne Mullen. Es que me confundo con ese nombre. Mark Wayne como que tiene dos nombres. Mullen. Secretario Mullen. Y él está haciendo algunos cambios y uno de esos cambios es que quiere implementar estas medidas de seguridad más fuertes. ¿Qué significa? Bueno, si tú no tienes un récord criminal, no tienes un récord criminal y ya. ¿Sí? Pero va a requerir más tiempo ahora llegar al fondo. Cuando vas y pones las huellas, dicen que quieren utilizar las fuentes del FBI hasta donde la ley los permite. Llegar muy al fondo y revisar muchos sistemas distintos con las huellas de las personas para verificar que la persona no ha cometido un delito aquí o no tienen algún récord criminal o algo negativo que puedan usar en su contra. Va a tener un resultado en el rechazo de muchas aplicaciones que quizás hubiesen sido aprobadas antes para personas que cuenten con un récord criminal. Para los que no, que son personas así sin ningún problema, lo que va a generar es más demora en sus procesos. De hecho, parte de la instrucción es interesante. Dicen, bueno, el oficial de USCIS que tiene la intención de negar el caso de por sí, no tiene que hacer la revisión más a fondo. Entonces, no sé si eso les hace sentir bien, pero si tú tienes un caso ante USCIS y USCIS tiene la intención de rechazar o negar tu caso, podrías recibir una respuesta rápida porque no tienen que revisar muy a fondo porque ya de por sí van a negar el caso. Entonces, esto podría generar pausas y demoras en casos de muchas personas que están esperando una respuesta de parte de USCIS. Están buscando hasta más no poder la manera de negar el caso. Aranceles para las aplicaciones de asilo político. Ustedes se acuerdan que en el otoño, ¿no?, del año pasado, en los últimos meses del año, entró en vigor esta norma que formaba parte del Big Beautiful Bill de Donald Trump, la ley que firmó que cambió muchísimas cosas. Ahora tenemos que pagar el permiso de trabajo y muchas cosas. Una de las cosas es que los inmigrantes pidiendo asilo tienen que pagar $100 para poder abrir un proceso de asilo y luego $100 cada año para mantener vigente su proceso. A finales de octubre, un juez federal decidió que no, que la situación era demasiado confusa, inmigración no estaba dando instrucciones claras. Entonces hubo una pausa donde inmigración tuvo que obedecer al juez federal y sacar instrucciones más claras para poder pagar. Pero hace algunas semanas, casi un mes, el correo aquí empezó a llenarse muchísimo con avisos para nuestros clientes de que tienen que pagar los $100, pero en eso, ¿qué hace el gobierno federal? Subieron el costo. Ya no son $100, son $102 que se tiene que pagar.
y entonces llega el aviso de la persona y tiene que hacer pago. Es para el asilo afirmativo y también el asilo defensivo. Muy importante. Entonces, si tú tienes un caso con UCIS, tienes que esperar que llegue tu aviso y luego hacer ese pago. Si no tienes tu dirección actualizada con USCIS y no te llega eso, igual tienes que hacer pago. Y si no lo haces, van a pensar que tú abandonaste tu caso. Si el gobierno no te manda un aviso a tu correo, ¿tú podrás usar eso como pretexto de que no hiciste pago? No, ¿verdad? La responsabilidad es de la persona pidiendo asilo, de poder hacer el pago. ¿Sí? Y se tiene que hacer cada año. Entonces, muy importante eso. Gracias por ver este video. Espero que esta información haya sido muy útil para ti. También te invito a suscribir a este canal para siempre estar al tanto de la información que tú necesitas saber acerca de inmigración.